tan traidores que hasta el novio lo dejó. Entonces, que no baila bien, me parece divertido. ¿Ya aprendió? Que porque Paloma ganó la consulta, entonces Oviedo, vicepresidente, se arrodilla. Yo no he perdido una sola coma de coherencia ni en lo que pienso ni en lo que creo. No vamos a permitir los bloqueos de la Panamericana. Y un político en el que desconfían, que ustedes dicen, esta persona no. No, sí, Iván Cepeda. Hola, bienvenidos a Escuchamos y no juzgamos. Este es un espacio donde no buscamos ganadores ni perdedores, sino sentarnos a hablar sobre ideas distintas. Hoy tenemos un reto bastante interesante porque estoy sentada con dos personas que muchos dirían piensan parecido, pero gobernar no es pensar, es decidir. Y yo quisiera que ellos se presentaran para que ustedes los conozcan mejor. Voy a empezar con José Manuel Restrepo. Él es exministro, pero yo quiero que usted nos diga hoy quién es José Manuel Restrepo. José Manuel es un hombre sencillo, es un hombre de familia. Yo tengo 3 hijos, mi señora. Soy un hombre que tiene la convicción de que a lo largo de su vida le ha dedicado casi 28 años de vida a la educación, a formar decenas de jóvenes en distintas universidades, que ha tenido la condición también de ser investigador y profesor. De hecho, incluso habiendo sido rector de 4 universidades, he sido profesor de todas ellas. Y una persona que está aquí por el único interés de servir al país en un momento desafiante de nuestra democracia y con la convicción de que el país necesita hoy más que nunca entregar todo lo que tenemos para sacar adelante esta nación. Y a mi otro lado está Juan Daniel Oviedo, que pues ha sido una sorpresa en la política, pero en sus palabras, ¿quién es Juan Daniel Oviedo? Yo creo que yo soy una persona que quiere entrar en este escenario de la política con un objetivo y es poderle dar un respiro de confianza al ejercicio de la política y demostrar que existen nuevas formas, de pronto mucho más empáticas, cercanas y honestas de hacer política. Me siento muy orgulloso de estar aquí compartiendo no solo contigo, sino con José Manuel. José Manuel fue mi jefe en la Universidad del Rosario. Lo admiro No sabía. muchísimo. Fue un excelente rector, creo que de los mejores que ha tenido la Universidad del Rosario en tiempos recientes. Y por cosas de la vida, desde el primer semestre en mi universidad estuve y sabía quién era José Manuel Restrepo. Entonces, también para mí en ese espacio de escuchamos y no juzgamos es muy chévere poder estar porque esta es la primera vez que somos, llamémoslos, contendores, ¿sí? Porque Exacto. estamos en una competencia. Siempre éramos Somos amigos, equipo. la verdad, y lo hemos dicho además públicamente. Hemos tenido la fortuna de compartir a lo largo de la vida. Curiosamente, entre otras, además, hay 3 personas que compartimos en distintos momentos. Sí. Juan Daniel, Luisa Villegas, que es la vicepresidenta o candidata a la vicepresidencia de Miguel Uribe, Exactamente. y yo, y los 3 somos amigos en la vida. Entonces, chéverísimo. Y la verdad, hasta ahora, aquí en cámaras me doy cuenta como ya habíamos tenido un debate, ¿cierto? Un debate, como una participación, un conversatorio. Sí. Pero me siento, ha sido una gran sorpresa y chévere, porque chévere compartir con él. Sí, estamos de contendores, dos campañas distintas, pero obviamente toda mi admiración por él, un duro. Y ha sido Chéverísimo. muy difícil para ustedes, ahora que nos cuentan que pues han sido amigos, que fue su jefe, estar de contendores, estar en este momento. A mí Para nada. me parece que el país tiene que entender que la política se puede competir a voto limpio, ¿sí? Y con argumentos. Y yo lo que creo es que finalmente en una democracia, pues uno puede construir unidad en medio de lo distinto, aún a pesar incluso de que, digamos, tenga puntos de diferencia, siempre es posible construir en el debate y en el diálogo. Y creo que al final del camino, lo que es positivo es que aquí hay 2 personas que han tenido experiencia muy significativa en el mundo académico y que lo que queremos es, desde la academia, aportarle al país, a construir mejor política pública. Y sobre todo que para mí una cosa súper importante, que es que en este país que le queda tan difícil, porque eso está como en nuestra sociedad, hacer equipo, hicimos un excelente equipo en el Rosario. Entonces, me siento realizado por Casi él. 4 años, creo, ¿no? Hace 4 años Y exactamente. 4 años en total
Fue en esa como en condición. 2016 que yo empecé ya a ser parte como del staff directivo del Rosario y fui el director de planeación y efectividad institucional en una gran reforma que se hizo bajo la rectoría de José Manuel y chévere. Ahora que ustedes hablan de unidad, quisiera que habláramos de un tema que obviamente todo el tiempo están tocando en las redes, en los medios, la gente en la calle, y es si la derecha está dividida. Porque lo que habíamos visto generalmente en las campañas era un candidato de derecha o la derecha, pues obviamente apoyando pues como a una sola persona, si no pasaba este nos íbamos con el otro, pero hoy digamos que las personas que son de esta corriente derecha tienen dos opciones, que las tengo yo pues aquí al lado. ¿Eso es cierto? ¿Para ustedes la derecha está dividida? Yo primero diría que aquí no hay un tema de derechas o de izquierdas o de centro, sino es un tema distinto, es un tema de cómo enfrentar quizá tal vez la insensatez o un camino equivocado para el futuro de la democracia en el país, que es el camino de Iván Cepeda y de Aida Quilcue. Y en ese orden de ideas lo que hay son aquí como posiciones que pueden construir unidad, pero que seguramente tienen sus diferencias y en donde en una democracia la gente, como decía tal vez Juan Daniel, escoge cuál es la alternativa que prefiere en un momento determinado. Yo lo que siento es que como yo no vengo acá a hacer la derecha, ¿sí? Yo tuve la fortuna de participar en un proceso democrático que establece la ley, que es una consulta interpartidista, en donde 9 personas acordamos sumar entre distintos y cumplir la palabra. Entonces, yo vengo a hacer mi mejor esfuerzo y esa es parte como de lo que está en juego en esta campaña presidencial, es de demostrar que en la política los juegos de suma cero no son siempre la norma. ¿Sí? La gente piensa que porque Paloma ganó la consulta, entonces Oviedo vicepresidente se arrodilla. Que porque Paloma ganó la consulta, entonces Oviedo vicepresidente se convirtió en uribista. Que ahora soy miembro del Centro Democrático. No, yo tengo una votación que cautivé representando a un centro político que hoy sí se moja, que lo distinto es que el centro siempre espera la segunda vuelta para ver de qué lado inclina la balanza. Aquí hay unas apuestas de personas, como estoy seguro que lo está haciendo José Manuel, que estamos pensando en serio el país, que tenemos seguramente ideologías que no son idénticas, pero que yo sí estoy seguro que si hay algo que nos une a José y a mí es el propósito de hacer bien las cosas ¿Qué y de que tan, Colombia esté bien gobernada. sí, a propósito de esa respuesta, qué tanto de Juan Daniel Oviedo va a estar, digamos, en un posible gobierno de Paloma Valencia? Porque muchas de las personas que, por ejemplo, del centro ese que usted menciona, o que creyeron en su proyecto político, en esa política distinta, dicen yo voy a votar por este proyecto porque ahí está Juan Daniel Oviedo, seguramente pasa, conozco a varias. Entonces, ¿qué tanto de Juan Daniel va a ir allá? Porque la gente también tiene en la cabeza el imaginario de que el vicepresidente no hace nada o no tiene, digamos, un nivel de acción grande y lo podemos ver por lo Chévere menos la en este pregunta, mira, gobierno. yo lo tengo claro. Eh, la vicepresidencia es una llanta de repuesto, ¿sí? Es eso, no es un repuesto, constitucionalmente es un repuesto. Pero hay una particularidad de este proceso y es que el carro en el que queremos poner a andar el país, digámoslo, sin hacer propaganda, el Renault 4, ¿sí? Está pinchado. Entonces la llanta de repuesto la necesitamos desde el primer día. Y yo quiero ser ese vicepresidente que ejerce su rol, no de ser el repuesto de quien maneja el carro, sino la llanta que permite que el carro ande. De José Manuel, también mucha gente dijo, a mí me sorprende que se haya ido con una campaña como la de Abelardo de la Espriella, porque él siempre fue más moderado, más tranquilo, y ven a la campaña de Abelardo como una campaña muy radical. ¿Qué le dice a esas personas o qué tanto de José Manuel hay ahí, digamos, para responderle a las personas que tenían otra imagen antes de esto de usted? Yo creo que la respuesta estaría en la pregunta, en Ujú. la medida en la cual, si Abelardo me escoge a mí, es porque de alguna manera quiere enviar un mensaje al país en el sentido de que no se trata solamente
de elegir un vicepresidente, sino de tener una persona con la cual pueda gobernar. Gobernar, entre otras, además, para todos. Pero creo que al final es una fórmula complementaria. Y es una fórmula complementaria en el sentido de que se suma experiencia profesional académica, experiencia en el sector público, experiencia empresarial, capacidad gerencial para hacerle seguimiento a los temas de país, compromiso con que tenemos que estar atentos a cómo se construye una buena política pública, experiencia incluso en la toma de decisiones respecto a problemas de país desafiantes, como me tocó a mí en el COVID o en el post-COVID, pero también una integración de dos personas que representan regiones distintas de Colombia, que podemos ser distintos, pero que al final somos complementarios. Y al final del cuento también es una invitación que él me hace alrededor de unos propósitos compartidos, porque yo comparto propósitos de principios esenciales como por ejemplo la defensa de la iniciativa privada, de la propiedad privada, de que el país tiene que escuchar al pueblo colombiano y que tienes que escuchar a los más vulnerables de este país. Entonces, al final, al contrario, yo me siento muy honrado de estar en este camino a través del cual uno puede, entre otras, llegarle al ciudadano y, ¿por qué no?, conquistar a una población alrededor de una propuesta de soluciones a los problemas del país. Vayamos a casos concretos. Ya sabemos que en el país no hay plata y lo repiten todo el tiempo y pues es una realidad, no hay plata. En un eventual gobierno de ustedes donde nos digan no hay recursos para todo, pero toca priorizar y tenemos seguridad, educación o reactivación económica, ¿cuál priorizamos? Es decir, el tema de que en el país no hay plata, hay que empezar como a desvirtuarlo, ¿sí? Lo que pasa es que no se está gastando bien, Ok. se puede gastar mejor, ¿sí? Naturalmente podemos hacer unos esfuerzos muy importantes al ser eh, gobiernos disciplinados, ¿sí? Y el talante de economista José Manuel y de Oviedo también como economista sabemos que los recursos son escasos y Ujú. que la economía se trata de administrar recursos escasos. Entonces, claro, necesitamos definir prioridades, pero en ese caso las tres apuntan a lo mismo y es satisfacer necesidades esenciales del país, ¿sí? Ok. Sabemos que tener un presupuesto de reactivación económica eh, en este momento requiere que tengamos claro que la economía necesita que el Estado y el gobierno acompañe el Ujú. desempeño de la economía, ¿sí? No lo sustituya, sino que sea un habilitador. Y los temas de educación y seguridad, pues de lo que se trata mi reflexión es de usar mejor la plata. ¿Sí? Ok. Históricamente, desde 2012, el 3.6% del PIB se va al gasto de seguridad y defensa. Entonces no podemos decir que es que hayamos abandonado nuestra prioridad de seguridad y defensa. Lo que necesitamos es utilizar los recursos para una fuente de inseguridad y criminalidad que ya no es la que teníamos en 2012, donde todavía había una guerrilla vigente. Acá tenemos unos grupos fragmentarios de seguridad que requieren una inversión en tecnología. Entonces, más que decir no hay plata, tenemos que gobernar Colombia con lo que hay de una forma más eficiente. Y la apuesta que tenemos Paloma de Oviedo sí es dejar claro que la economía y sobre todo el sector corporativo formal está asfixiado y tenemos una propuesta de reforma tributaria de reducir el porcentaje de renta corporativa, eliminar el impuesto al patrimonio y lograr que el impuesto predial sea un impuesto que no sea confiscatorio, sino que esté basado en evidencia a partir de un catastro multipropósito bien hecho. Lo que queremos es gastar mejor esa Ok. plata Está y mal ser gastada en este momento. transparentes, ser menos burocráticos, ser menos confusos y pensar cómo el presupuesto general de la nación a partir de las recomendaciones de la Comisión de Gasto, que 2 veces ha llamado la atención, deja de presupuestarse sectorialmente y pasa a presupuestarse en programas o en proyectos específicos. Por ejemplo, el sueño es que tengamos un presupuesto general de la nación que tenga un capítulo de niñez, que tenga un capítulo de juventud, que tenga un capítulo de seguridad, de desarrollo territorial y poder lograr que
con la inteligencia artificial, con una estrategia anticorrupción que no busque hacer política con la corrupción, sino prevenirla con los datos y la inteligencia artificial, podamos decirle a Colombia, vamos a gobernar con lo que hay y vamos a construir un mejor futuro con lo que hay. José Manuel. Y yo lo que diría es que yo sí creo que hay muchos recursos. Lo que Ujú. pasa es que está o mal gastado, o está en corrupción, o está eventualmente utilizado en los caminos que no debería estar utilizado. Porque cuando uno dice, hombre, usted tiene 80 billones en corrupción, y eso que lo estoy contando poquito, usted tiene 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión fiscal. Ahí tiene ya Contrabando. 330. Y si le agrega contrabando, otro tanto. Entonces uno dice, claro que hay dinero. Lo que pasa es que ha sido mal invertido o mal manejado. ¿Sabes qué no hay? Gerencia pública, porque ha habido incapacidad para administrar esos recursos o irresponsabilidad para administrar esos recursos. Cuando uno encuentra eso, en lo que no puede caer es en un falso trilema, en el sentido de decir, entonces tenemos que escoger entre educación o entre salud o entre seguridad, porque yo personalmente creo que cuando tú empiezas a hablar con la gente está cansada de que no tiene acceso a un medicamento, la gente está cansada de que se están cerrando servicios de salud. Luego, el problema de la salud es un problema humanitario. O sea, cuando se te muere Jason Pinzón, se te muere Kevin Acosta, porque no tuvieron acceso a un tratamiento médico que perfectamente pudo haber proveído el sistema, pues es un problema gravísimo. Hay que destinarle recursos al sistema de salud. Tiene que ser una de las primeras prioridades porque es un problema humanitario, es un problema de vida o muerte. Cuando tú hablas con la gente y te dicen, estamos agobiados por la extorsión, es que la extorsión es una pandemia de la criminalidad hoy en todo el país. Por donde visites, hay preocupación con este tema. O la mamá cuyo hijo no puede salir a la calle porque puede ser víctima de un atraco a mano armada, o no, sus hijos no pueden ir al parque porque en el parque son susceptibles de caer en una olla de microtráfico, pues claramente hay un problema mayúsculo. Luego eso tiene que ser abocado. Y de la misma manera, cuando tú decías, 50.000 jóvenes hoy no ingresan a la educación superior porque no tienen acceso al subsidio de tasa de interés del ICETEX. Y antes eran 60.000. O sea, sacaron 50.000 personas de la noche a la mañana marchitando el ICETEX porque no creen ideológicamente, es un problema ideológico, en el sistema mixto de educación superior. Entonces, lo que en mi opinión hay es una enorme dosis de ideología, una ideología totalmente absurda, casi que fundamentalista, que destruye la sociedad, y una pésima gerencia pública, que te la resumo con una palabra: Ecopetrol. Ecopetrol hace 3 años le generaba 53 billones al Estado, hoy da utilidades de 9 billones, mal administrada. Ahora que usted menciona la corrupción, pues eso me da pie para hablar justamente de un tema del que los colombianos también están aburridos, que es eso. En casi todos los gobiernos tenemos personas corruptas. ¿Qué se debería hacer si ustedes llegan al gobierno y hay un personaje corrupto? ¿Que salga de su cargo o se le da la oportunidad, como ha pasado en muchos gobiernos, de decir, no, es que como no se ha comprobado nada y tiene pues obviamente como todos los ciudadanos derecho pues obviamente a un juicio, a la defensa, etcétera, lo dejamos en el cargo? No, ¿Qué creen ustedes que en debe este pasar? asunto Paloma y Oviedo hemos sido enfáticos que esto tiene que ser un gobierno de manos limpias, ¿sí? Es precisamente por pensar que la corrupción se contagia, que es un poco el discurso de ese gobierno, que dice, no, pues llegamos y se nos pegó la corrupción. Como como los de antes lo hacían, pues nosotros terminamos contagiados de la corrupción. No, esto es un tema en el que son las actitudes, son las acciones, sobre todo de prevención de la corrupción y de entender algo que como desmantela un poco tu argumento de pensar siempre en la persona. La corrupción es un problema no solo de personas malas, es de que hay incentivos para que eso suceda, que hay zonas oscuras, ¿sí? Entonces hay zonas oscuras en donde la gente se mete y dice, ay, aquí nadie nos ve y hay plata, ta, ¿sí? Entonces de lo que se Aprovechan. trata es de pensar en cómo las actitudes, y retomo algo que me parece valioso de José, y es la gerencia O sea, pública. para ustedes es un no. ¿Eh? Una persona corrupta es un no en el gobierno. Obviamente que no. Ujú.
obviamente No, que no no. me cabe la menor duda. Pero lo que yo quisiera llamar la atención es que si seguimos pensando que la corrupción es de personas, no vamos a ir a la esencia del tema. Ok. Es un tema de cómo está pensado el Estado. Yo lo que diría es que el escenario de corrupción es un cáncer que hay que enfrentarlo en varias direcciones. Es un cáncer que se presenta cuando tú tienes altos poderes monopólicos en el Estado. Cuando tú le entregas poderes monopólicos a distintos actores en el Estado, hay más riesgo de corrupción. Hay que enfrentar esos poderes monopólicos. Cuando tú tienes más discrecionalidad en la toma de decisiones de política pública, hay más riesgo de corrupción. O cuando tienes, llamémoslo así, más seguimiento, tienes menos riesgo de corrupción. ¿Cómo logras disminuir la discrecionalidad y aumentar el seguimiento? Con tecnología, por ejemplo. Ujú. Si tú lograras que todos los procesos de contratación del Estado, lo hemos propuesto al 2030, estén todos ellos en una plataforma distribuida, donde tú tengas el control de entrada hasta el final, quién contrata, cómo contrata, por qué valor, quién está interesado, a quién le interesa ese programa, cómo se contrató, cuáles son los beneficiarios finales de quien está contratando. Tú estás en un modo de gobierno vitrina, donde públicamente estás mostrando lo que tienes. Y yo le agrego a eso, tal vez respondiendo a lo que tú dices al principio, sí, un ejercicio de sanción social. Ujú. Si encuentras un caso, y por eso hablamos del bloque anticorrupción, con presencia del propio presidente de la República, de los organismos de control, si le hacemos un seguimiento riguroso y permanente a esos hechos de corrupción y tomamos decisiones y generamos una forma de sanción social, pues yo creo que hay un mecanismo para controlarlo. Pero coincido, este no es solamente un tema de un funcionario público, porque hay corrupción pública y hay corrupción privada, y hay interacción entre el uno y el otro, Ujú. y hay que generar, llamémoslo así, un mensaje en el sentido de que si funcionamos de una manera transparente en el ejercicio de la relación público-privada, yo creo que hay menos riesgo de corrupción. Y claramente este es un cáncer que la gente está cansada de esta historia. Y este tiene que ser un camino distinto en la construcción de una nueva forma de política pública. En Y lo cam- triste es que las herramientas ya están. sí, Lo único es que eso que no pasa implica mucho nada. trabajo. Y por eso es que hablo de actitudes Ujú. también, ¿sí? Porque una buena actitud anticorrupción es la disciplina y decir, venga, si yo ya tengo un sistema electrónico de contratación pública, tengo que ponerlo a hablar y no dejarlo ahí para que la gente esté pescando al final para decir, ah, esto es corrupto, o pasó esto, o firmaron ese contrato. Tenemos que pensar es en la prevención y en la anticipación de esos incentivos. Tiene que ser una actitud Ok. en un gobierno, no solamente un propósito de gobierno, es una actitud permanente, Exactamente, es en un eso principio coincidimos. esencial de actuación. Total. En campaña se habla mucho de las convicciones, de que no se negocian las convicciones, no se negocian los ideales, pero después vemos que sí, o sea, generalmente sí hay que ceder un poco para poder ganar. ¿Ustedes han tenido que ceder en algo de sus convicciones en este momento? No, yo no creo que... Ah, mira, yo me tomo esa respuesta porque yo, yo creo que tal vez soy el sujeto de conversación de eso. Si todo el Sí. mundo cree que yo eh, cedí a mis principios de defender a mi comunidad de orientación sexual y identidad de género diversa para estar en esto. Todo el mundo cree que cedí a ser una voz de centro porque estoy sentado al lado de Paloma. Todo el mundo cree, incluso hay jóvenes que dicen que yo entonces ahora niego los falsos positivos porque estoy hablando con Paloma. Todo el mundo dice que soy uribista simplemente porque Paloma dice que Uribe es su papá. Por Dios. Es decir, también tenemos que entender que el país tiene que empezar a acostumbrarse a ver conversaciones en la política. ¿Sí? Todo el mundo está acostumbrado a ver traiciones, a ver arrodilladas, a ver vendidas, ¿sí? A ese famoso discurso que nos metieron de mover la línea ética, ¿sí? Pero porque si nos molesta eso, porque no nos damos la oportunidad de tener conversaciones directas, sinceras, y decir somos distintos, ¿sí? Pero el propósito nos une, que es el de una Colombia más grande en el que todos quepamos. Entonces, todo el mundo piensa que estar en ese ejercicio político de ser una fórmula vicepresidencial implica ceder principios. Yo creo que uno llega a sumar con lo que uno tiene. Y de lo que se trata es que haya un Paloma más Oviedo, de que pueda haber algo
que ella, por ejemplo, priorice el tema de solucionar el asunto de la salud o la crisis de la salud, y yo pueda estar hablando de cómo esta conversación ayuda a que en política entendamos que a la polarización tenemos que bajarle las revoluciones. Entonces Yo, no hay sesión de principios acá. yo Sigo lo que siendo el diría, mismo viejo. Aunque entiendo que en este país la desconfianza estructural Claro. que hay con la política, entonces todo el mundo dice, ah, no, ese man se enfermó, a ese man se le pegó algo. Y entonces ahora, listo, se dio sus principios, Mm. movió su línea ética, traicionó su propia comunidad LGBTQI más, y ahora hasta regaron el chisme de que tan traidor es que hasta el novio lo dejó, lo cual es una mentira. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, también es reconocer la realidad del país en el que estamos, pero la mejor forma de cambiar las realidades es enfrentándolas y mojándose. yo lo que diría es que cuando uno habla también con la gente, casi el 70% de la juventud, por ejemplo, no cree en la democracia. Ni en los Cerca del políticos. 50% y en las instituciones, cerca del 50% de los adultos no creen en la democracia en un Mm. país como el nuestro. Y no cree porque los acostumbraron a que les decían unas cosas y hacían otras, a que había falta de coherencia en la forma como se practicaba la política. Nosotros nos acostumbramos a una política con P minúscula, no con P mayúscula. Y una política con P mayúscula tiene que ser capaz de ser consecuente con esos principios esenciales que uno adopta cuando hace una campaña política. En mi caso particular, yo estoy convencido que para que genuinamente uno pueda ser exitoso en el ejercicio de esta política, uno tiene que ser coherente, de principio a fin. Yo no he perdido una sola coma de coherencia ni en lo que pienso ni en lo que creo. Creo firmemente que, por el contrario, cuanto más le hables con la verdad y con sinceridad a la gente, en donde le digas incluso, ¿se puede o no se puede? Porque es que en muchos escenarios te dicen, hay que hacer esto. No se puede. Eso no se puede. Y en la medida en la cual uno es genuino, veraz, auténtico en las respuestas, creo que vamos a enseñarle a Colombia que la política no tiene que ser la de siempre, sino que puede cambiar de verdad para siempre. Vamos con otro escenario Y eso posible. implica asumir riesgos. Claro. ¿Sí? Es entender que este país es incrédulo, es un país desconfiado, es un país que no sabe trabajar en equipo, un país corrupto, donde la gente, mire, una anécdota, hoy estaba en Suba, llegó una señora, ay, ¿ustedes qué hacen acá? Y yo, señora, pero estamos acercando la política a la calle. Ay, pero es que ustedes dicen que los tienen amenazados con sufragios, que hacen metidos en la calle para que se ganen un tiro. Y yo, pero señora, por Dios, es decir, si Mm. queremos acercar la política a la gente, ay, pero todos son iguales, vienen a la calle a hacer campaña y después se van y no nos responden y nos dan la espalda. Entonces, Claro. cualquier intento de hacer la Ya política están bien, prevenidos. con coherencia, la gente quiere descalificarlo de tajo. Pero eso porque en buena medida a lo largo de la historia nos acostumbramos no a hacer política, sino a tener microempresas electorales. Y entonces los Exacto. partidos políticos se dedicaron es a hacer todo lo posible para ser reelegidos. Y cuando son elegidos, todo lo posible para volver a ser reelegidos. Y cuando pasa un tiempo, entonces el político de turno se lo entrega al siguiente, al hijo, al sobrino, al amigo o al vecino. Y es una estructura Los política. clanes. Eso, es Que ahí un- eso, es un- están. eso, es- eso no es Y ni política. siquiera para ser reelegidos, para pagar todos los favores de la gente que los ayudó en la campaña para llegar. Con un Exacto. elemento Entonces, adicional, y es que los partidos políticos perdieron toda ideología. Y entonces ahora uno ve un partido político que está jugando en otra orilla de lo que históricamente supuestamente piensa. A mí me parece que la coherencia de tratar de definir qué es y qué no es puede ser importante en el ejercicio político. Vamos con otro escenario posible en Colombia y son las protestas. Estalla una protesta masiva y ustedes están en el gobierno en este momento. ¿Qué hacen? ¿Dialogan primero o controlan la protesta? José Manuel. Mira, yo creo que lo que es muy importante decir es, yo respeto profundamente la protesta social y creo en que es genuino expresarse en una protesta social. Lo que también creo es que el ejercicio del derecho de una minoría no puede terminar afectando los derechos de las mayorías. Entonces, si en una protesta se está restringiendo un derecho fundamental de empleo, de empresa, de movilidad de otro actor, me parece que ahí el ejercicio de la autoridad es necesario. Y esto lo digo por casos puntuales. Si tú estás bloqueando la Panamericana en este momento
y lo están haciendo, no sé, 3, 4, 5 personas, en contravía del derecho a la vida de otro, en contravía del derecho a la movilidad de la mayoría o del derecho al empleo, a la empresa de esa mayoría, yo sí creo que el Estado tiene que intervenir. Y tiene que intervenir con el ejercicio pleno de su autoridad, porque si no, caemos en la anarquía. Y me parece que la anarquía no es un camino para enfrentar esos desafíos. Pues yo creo algo muy pragmático y es, hoy en Colombia ya está demostrado cuáles son las actitudes democráticas frente a la manifestación social. Y la encuesta de cultura política lo tiene mapeado desde 2015, ¿sí? Y hoy, el último dato de la encuesta de cultura política que se dio a finales de 2023, después de un estallido social, después de toda esta protesta como desestabilizante que tuvimos en el país, no importa si estamos pensando en personas con ideología política de centro, de izquierda o de derecha, menos del 5% de la gente que vota en Colombia tolera que se bloquee el espacio público o se afecte la prestación de servicios esenciales como una expresión de la manifestación social. Entonces, en el ejercicio de una democracia representativa, los gobiernos tenemos que garantizar, como lo dice José Manuel, que los derechos esenciales y el derecho que tienen todos los habitantes a gozar de su espacio público, a utilizar una autopista, tienen que prevalecer sobre sus intereses. Eso significa que uno no se va a quedar ahí esperando a que la gente manifieste por su desespero esa situación. Que también Paloma y Oviedo vamos a hacer un gobierno lo suficientemente inteligente para anticipar ese tipo de situaciones, ¿sí? Porque no se trata de decir, ah, no, pues Ujú. esperemos a ver que bloqueen, a ver qué les pasa. No, entonces esa no es la actitud Ok. democrática que queremos hacer. Queremos gobernar a partir de la escucha, Paloma y Oviedo, las necesidades de la gente y estar haciendo la tarea con mucha disciplina, con mucho trabajo en equipo y capacidad de escuchar, y eso nos va a ayudar a anticipar. Pero si sucede, ya sabemos que el mandato ciudadano de este país es que no queremos bloquear. Y por eso ella ha sido clara y también tuve la oportunidad yo de decirlo claramente cuando Mm. estuvimos en Popayán. No vamos a permitir los bloqueos de la Panamericana. O ahora con la vía Jumbo Buenaventura, ¿sí? Entonces vamos a tener 200 tractocamiones como gusanos moviendo gas desde Buenaventura para inyectarlo en Jumbo porque no fuimos capaces de escucharnos y de manejar unas consultas previas para tener un gasoducto que fuera desde Jumbo hasta Buenaventura. Entonces, permitir que se bloquee esa vía para que Colombia se quede sin gas y que 9 de cada 10 hogares que cocinan su sopita y fritan sus huevitos con gas natural, simplemente por la expresión de manifestación de una comunidad, lo que nos lleva es a priorizar qué pasa con esas comunidades alrededor de esa infraestructura, pero a ser categóricos que no vamos a permitir esa extorsión de bloquear un derecho fundamental a la comida, ¿sí? Simplemente como expresión de inconformismo social. Si el presidente o la presidenta en este caso toma una decisión que seguramente va a pasar muchas veces con la que ustedes no están de acuerdo, ¿cómo van a hacer o qué van a hacer para valer su postura? Yo lo que diría es, desde mi perspectiva, lo que es muy importante es ponerse de acuerdo desde el inicio en un propósito de gobierno. Yo creo que en la medida en que uno tenga claridad de esos planes de gobierno, de esos propósitos de gobierno, pues evita a toda costa o en una alta proporción que eso suceda. Pero si por alguna razón hay una posición divergente, yo creo que en un escenario en donde hay una fórmula que sea capaz de dialogar, justamente para eso es el diálogo de dos líderes, el presidente o el vicepresidente. Y en ese diálogo, junto seguramente con un equipo de gobierno, uno puede encontrar siempre la mejor salida. Por mi práctica en el ejercicio profesional en el mundo político, pues evidentemente hay decisiones en donde puede haber divergencias. Si hay correspondencia con unos propósitos fundamentales, con un plan de gobierno, es más fácil orientar la decisión. Y aún así, si existieran diferencias, perfectamente se puede lograr en el diálogo cuál es el mejor camino en beneficio de Colombia. Sí, yo creo que para, es decir, para mí está claro y lo hemos ya conversado con Paloma, que Paloma y Oviedo van a tener la posibilidad
de retroalimentarse en todas sus decisiones. Pero por favor, también hay que darle claridad a la gente, ¿sí? La comandante jefe va a ser ella, ¿sí? Uno es la llanta de repuesto, por favor. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces tampoco confundamos a la gente pensando en que vamos a ser disonantes. Esto es un gobierno de Paloma de Oviedo de una sola voz, con 2 tonalidades y 4 manos, ¿sí? En donde los principios orientan esta conversación, ¿sí? Y la comodidad dentro de la incomodidad de gobernar con visiones distintas de la política, pues, acota completamente la conversación. Entonces, creo que hay que estar cada uno en su lugar. Tenemos un principio de que eso se discute, pero esto es una sola voz, ¿sí? Eso es empezar a salir a decir, ay, es que no me parece. Para eso está un buen gobierno, de que si queremos que esto sea una sola voz, se trabaja para que cuando la voz se pronuncie, así sean 2 tonalidades distintas, y sobre todo la mía, pues todo el mundo sepa que estamos hablando la misma entidad, que es esa dupla Paloma y Oviedo. Vámonos un poquito al plano más personal y quiero saber, por ejemplo, ¿qué les hace perder la paciencia? ¿Qué A situación? mí, Sí, la mediocridad, ¿sí? Y que la gente no la reconozca, ok, que sean mediocres y no lo pasen por alto. ¿sí? Porque entonces hay gente que sabe que la mediocridad está, pero entonces hay gente que dice, ah, no, a mí no me parece que eso está Ok, mediocre. ok. A mí me parece muy difícil cuando hay escenarios de injusticia, cuando no se está cumpliendo a cabalidad con un propósito de ser equitativos o de ser justos en la toma de decisión de una política pública. También creo que la mediocridad o la falta de, o la incapacidad para responder a una responsabilidad es gravísima. Y eso sí lo tenemos en común, porque Eso lo aprendimos estábamos de juntos Porque acuerdo a trabajaban exigir. juntos. como la obsesión por lo mejor Mm, posible. Eso siempre ha sido. Porque creo que además en el ejercicio de lo público pasa tan rápido los 4 años que Ujú, aquí no hay tiempo para no responder. ujú. Aquí se exacto. necesita muchísimo de capacidad gerencial para exigir resultados. Pero me duele mucho cuando se toman decisiones que suelen ser injustas Mm. en contravía de personas o de seres humanos o de poblaciones. Y yo creo que en eso también hay que tener mucho cuidado también en el diseño de política pública. ¿Qué los hace reír genuinamente? Un buen chiste, sí, es decir, yo creo que el sentido del humor es ¿Se sabe chistes? chéverísimo. A Cuéntenos mí, uno. por ejemplo, me hace reír genuinamente mis imitadores. Es decir, me Ay, son encanta, buenísimos. me encanta porque, sí, es decir, chévere poderse reír uno De en uno uno mismo. mismo. A mí me divierte cuando se divierten conmigo. Entonces, que no baila bien, me parece divertido. ¿Ya aprendió? No, tampoco. No voy a aprender en 4 años porque me voy a dedicar entonces a De trabajar tanto. acuerdo, A los de 4 años tendré clase. que a José no le dan periodicazo en Tropicana, sino troncazo. Me encanta, es muy chistoso, pero bien. Un placer culposo. Un, Placer culposo. Beber aguardiente, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Pero el por guayao. ejemplo, cuando, Sí. cuando voy a almorzar a la casa de mi mamá y me manda y me devuelvo a mi casa con la coquita del postre que preparó Ay, qué especialmente rico. para mí, que aprovecho que a Sebastián no le gusta el postre y me lo como yo todo. Sí, Ah. entonces es un placer culposo. No, comerse un buen chicharrón también. Uno sabe que se va a engordar, pero que es maravilloso. Un oso que hayan hecho. Usted dice, qué pena, qué vergüenza, me da cringe. Bailar salsa en Tropicana. Yo no estaba planillado para esa historia. Pero bueno, Uno. esos son los gajes Pero del le oficio de la hizo. política. Ah, no, es que Eso yo me es- le eso mido a está todo. bueno. Yo me le mido a todo así no lo haga bien. Eso. Osos, muchos, ¿sí? Pero así como que yo diga recientemente, ¿qué oso? Ujú. He estado como tan conectado conmigo mismo que no. Y de chiquito sí hice un oso, y es que mi mamá me regaló un reloj que pedí y pedí y pedí, ¿sí? Un reloj de ojitos que se movían. Entonces, cuando yo lo tuve, yo tuve el reloj de ojitos que se mueven, ¿sí?
cada segundo hacía lo así. Y entonces en el recreo dije, me lo voy a quitar porque de pronto se me daña. Oh, Y lo escondí debajo de una piedrita. Sí, se perdió. ¿cuál piedrita? No sé. Sí, Ah, llegué a la casa y mi mamá me decía, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Y yo, porque perdí el reloj de ojitos. no. ¿Dónde lo dejó? Debajo de una piedrita. No, pero ¿cómo se le Ay, ocurre? no. Oso. Ay, bueno, un político para, ojo a esto, un ¿Para qué? político para irse de fiesta. ¿Para? Político Irse para. de fiesta. Ah, ¿Con no, qué pues político se va de fiesta? Abelardo y la Da- Estrella. da. Ah, yo soy un, Ojo, eres un hombre José fiestero. Manuel. En la fiesta del Rosario compartíamos, en la fiesta de fin de año del Rosario compartíamos. Para irse de viaje. Para irse de viaje, un político para irse de viaje. Ah, Bill Clinton. ahora, Sí. obviamente Paloma, con toda. Es decir, vamos a viajar por todo el país, Yo vamos a me iría estar con Clinton a en recorrer distintas regiones del mundo. Me parece en divertido los también. rincones del país. Un político para... Claro que viajé con el Cacha, ¿Ah, con sí? David Luna y también con Juan Manuel, Buenísimo. también nos ha ido súper Es que bien. ustedes estaban obviamente en la Sí, campaña porque viajando. la gran consulta ha sido una cosa chévere Claro. porque somos 8 que estamos dispuestos a hacer el mejor equipo, el equipazo, para poder gobernar bien Colombia. Un político para confiar ciegamente. ¿Qué? Para confiar ciegamente. José Manuel Restrepo. Pues, ¿Mm? Sí, que él confía en él, dice. Un político para confiar plenamente, pues en esta apuesta a riesgo que estoy haciendo, estoy confiando plenamente en que esta conversación con Paloma es para el país. Sí, y estoy confiando en ella. Y un político en el que desconfían, que ustedes dicen, esta persona no, para nada. Hay muchos, pero ¿para qué nombrarlos? Es decir, hay muchos, pero ¿para qué nombrarlos? Es decir, no, sí, sí, Iván Cepeda. hay de diferentes especies, de diferentes linajes, de diferentes consideraciones. Es decir, hay tantos que para que mejor quedarse uno con quien confía. Y en este momento ya sabemos que la dupla Paloma y Oviedo está basada en la confianza. Bueno, vamos a hacer algo. Colombia en este momento todavía no ha Y tomado obviamente la también decisión. en él, Ah, bueno. porque fue mi jefe. ¿Sí? Y yo sí soy de los que creo que uno al jefe le entrega la confianza. No, y si se va de fiesta con él, confía, porque uno no Por se va de eso, fiesta con claro. cualquiera. Fiesta de la universidad. Bueno, un ejercicio vamos a hacer en este momento. Tienen 60 segundos para que cada uno me venda su campaña, su candidato y por supuesto a ustedes mismos. No sé quién quiere comenzar. 60 segundos Un para... minuto, sí, para venderme la campaña. Paloma, ¿por qué la gente indecisa mire, tiene que lo votar por tengo, yo lo ustedes? tengo clarísimo. Esta suma de Paloma y Oviedo, primero, es un ejercicio legítimo de la democracia. Es el resultado de acabar con las historias de la traición de las consultas interpartidistas y estamos cumpliendo la palabra. Es una suma entre distintos en la que estamos apostando no a restregarnos las cicatrices del pasado, sino a juntarlas para construir un país con una sola voz, dos tonalidades a cuatro manos, que permita que Colombia sea más grande y todas las distintas realidades de Colombia quepamos en ese país, sin ningún tipo de discriminación. Y yo lo que diría es que esta es una propuesta con Abelardo de la Espriella que, más allá de los partidos políticos tradicionales, más allá de los poderes económicos históricos que ha tenido el país, quiere gobernar para el pueblo colombiano, sobre todo para los más vulnerables en nuestro país, con la conciencia de que tiene que hacerlo respetando unos principios esenciales: la iniciativa privada, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la familia como célula básica de la sociedad, y con la convicción de que tenemos que lograr una Colombia milagro, por la cual valga la pena trabajar, por la cual valga la pena construir y hacer un esfuerzo en donde no estemos al borde del abismo, sino al borde de la esperanza. A mí me encanta tenerlos acá sentados y ustedes saben que esto es escuchamos y no juzgamos. Y para finalizar, yo quisiera que cada uno le diga al otro algo bueno. Yo sé que ustedes tienen muchas cosas buenas que decirse porque se conocen, son amigos, pero también algo que ustedes consideren que el otro la embarró. Usted, Que el José otro- Manuel, la embarró en esto o usted, Juan Daniel, la ha embarrado en esto. Ambas cosas, una cosa buena y una cosa que ustedes digan en esta campaña, ustedes la han embarrado en esto. No, yo
con José, solo admiración. Es decir, es parte como de lo que uno es. Y uno no se va a poner ahora que somos contendores a sacarnos los trapitos al sol. Me cae bien, es un duro, su esposa es un amor, los hijos son unos duros, confió en mí, creyó en mí. ¿Sí? Es en uno de sus puestos más importantes que sé por su corazón y por su mente, que fue ser rector del Rosario, porque se le veía el brillo del orgullo que tenía. Confió la administración de la universidad en mí. Me creyó, me escuchó, y por eso lo mejor. Y yo tendría el mismo comentario. Yo aquí no vine a hacer diferencias, ni a ahondar en las diferencias, ni a generar heridas de ninguna manera. Creo que Juan Daniel es un hombre tremendamente trabajador, un gran profesional y un gran ser humano que ha hecho una tarea en política extraordinaria. Pero que no solamente eso, sino que me enseñó a lo largo de mi experiencia profesional, donde interactuamos y trabajamos en equipo, el valor de la responsabilidad y de la entrega total y de una lealtad infinita, lealtad que siento también hoy hacia él y que me hace pensar que independientemente del camino que siga a continuación, vamos a ser capaces de construir con unidad para defender a Colombia. Y algo que me encanta, la lealtad. Si alguno de los dos no pasa a segunda vuelta, ¿usted apoyaría, por ejemplo, a José Manuel y a Abelardo si ellos Pero pasan? pues somos las llantas de repuesto, no vamos a poner a decir No, que pues la la llanta de campaña. repuesto apoya a la otra. No, es decir, aquí hay que reconocer en dónde estamos. Estamos hoy, nos respetamos muchísimo, pues estamos compitiendo, ¿sí? En unas fórmulas. Entonces, esperemos qué pasa el 31 de mayo. José Manuel. O yo no tendría la menor duda de respaldar la candidatura de Paloma y Oviedo en caso de que, por alguna razón, que creo que no va a suceder, nosotros lleguemos de terceros. Pero si ese es el caso, no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Bueno, pues les agradezco mucho por estar acá con nosotros en Escuchamos y no juzgamos. Estamos a puertas de una elección crucial para los colombianos y pues estas son dos fórmulas vicepresidenciales de una de las campañas más importantes en el país. Así que espero que A mí también eso esta me emociona, Joana, conversación... y es que en ese tipo de conversaciones también estamos construyendo la historia de Exacto. Colombia. Chévere. Que muchas personas que seguramente no han decidido su voto, tal vez con esta conversación lo puedan decidir y puedan conocer más de ustedes. Así que también les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en este capítulo de Escuchamos y no Gracias, Joana. juzgamos. Muy bonito programa. Gracias. ¡Bravo!